7 lugares reales en la Tierra que parecen científicamente imposibles. Número 7. El Pozo Petrificador. En Carnageborough, Yorkshire del Norte, en Inglaterra, existe un pozo que parece como algo arrancado de una historia de H.P. Lovecraft. Es un lugar donde el agua se escurre por un acantilado que parece una cara gruñona esquelética, y cualquier cosa que coloques debajo del agua se vuelve piedra. El proceso generalmente dura de 3 a 5 meses, pero puedes dejar cualquier cosa que tengas debajo del agua y cuando regreses estará petrificada. La gente ha dejado de todo, desde osos de peluche hasta bicicletas, y todo se ha transformado en una estatua. Por mucho tiempo la gente ha creído que el pozo había sido maldecido por una bruja, aunque más reciente, científicos descubrieron que el agua tiene un contenido mineral inusualmente alto. Como resultado, crea un caparazón de mineral duro sobre todo lo que toca, justo como se forman las estalactitas en las cuevas. Número 6. Grüner See, el parque bajo el agua. En Austria hay un parque con hermosos senderos y bancos que puedes recorrer y disfrutar cualquier mañana de otoño, pero si lo visitas en la primavera es un poco diferente. De hecho, necesitarás equipo de buceo. El parque está cerca de las montañas Hochschwab, que se cubren de nieve por completo en el invierno. Hay tanta nieve en las montañas que cuando se derrite el lago duplica su tamaño y sumerge el parque completamente bajo el agua. Si nadas a través de él en la primavera, verás bancos y puentes bajo el agua. Incluso algunas de las flores alpinas, que normalmente solo sobreviven a la superficie, florecen bajo el agua. Ya para la mitad del verano, el agua comienza a retroceder y el parque emerge como por arte de magia. Número 5. Shanaitin-Piccha, el río hirviente. En las profundidades del Amazonas se encuentra un río de 4 millas de largo y diferente a cualquier otro en la Tierra. El Shanaitin-Piccha es tan caliente que cualquier animal que entre en él se hierve vivo al instante. El río se pone tan caliente que llega a 91 grados Celsius y los científicos no están completamente seguros del porqué. Normalmente el agua que se calienta así es alimentada por un volcán, pero este río está a 700 kilómetros de distancia del más cercano. Aunque hay una teoría, los científicos creen que el agua caliente hirviendo debajo de la tierra pasa por las líneas de la falla geológica, calentando el río, convirtiendo el agua en un sistema geotérmico diferente a cualquier otro en el planeta. Número 4. La supertormenta de Catatumbo. También llamada la tormenta eléctrica sin fin, este fenómeno único en el mundo está localizado en el oeste de Venezuela sobre el río Catatumbo. Una tormenta que nunca cesa, comenzando a las 7 p.m. cada noche. Los rayos caen sobre el agua por 10 horas cada noche, 260 noches al año. Nadie sabe con certeza por qué sucede. Hasta hace poco la teoría principal era que tenía que ver algo con el uranio en el suelo, aunque los científicos están empezando a dudarlo. Hoy la teoría principal es compleja y postula que la forma de las montañas hace que los vientos cálidos choquen con el aire frío de los Andes y que dicha colisión es alimentada con el agua que se evapora rápidamente y el metano de un yacimiento petrolífero cercano. Aunque nadie sabe con certeza por qué sucede, todo sobre este fenómeno es misterioso, incluido un momento en 2010, cuando inexplicablemente se detuvo un día. La tormenta simplemente se apagó sin explicación y parecía que por un tiempo había terminado. Luego de 6 semanas de silencio, se incendió nuevamente y ha estado muy violenta desde entonces. Número 3. El estanque azul de Hokkaido. En la isla japonesa de Hokkaido hay un lago que no se parece a ningún otro en el mundo. El agua tiene un único y eléctrico tono de azul que reluce y cambia de color cuando lo miras desde diferentes ángulos. A medida que cambian las estaciones, el agua cambia de color aún más, cambiando sus tonalidades de azul a verde. El lago en realidad fue hecho por el hombre. Fue creado para proteger la región de flujos de lodo que puedan llegar desde el volcán cercano en el monte Tokashi. Para su sorpresa, el agua recolectada cambia de color. Los científicos creen que el color extraño del agua proviene de partículas de hidróxido de aluminio que se han mezclado. Las partículas reflejan la luz azul inusualmente bien, haciendo que su reflejo del cielo arriba sea más vívido que cualquier cuerpo de agua en cualquier otro lugar de la Tierra. Número 2. Las rocas campana.
En la cima de una colina en Pensilvania hay un campo lleno de rocas extrañas y nadie sabe por qué están allí. No había un acantilado más alto cerca, así que no podían haber caído por un deslizamiento de tierra. Y los nativos que conocían el lugar antes de que llegaran los colonos europeos creían que era un fenómeno natural. Sin embargo, el misterio de que estén allí no es la parte más extraña. Ese honor se lo lleva el sonido que hacen cuando se las golpea. Un repique que suena casi como un juego de baterías. Hay teorías, pero no estamos del todo seguros de por qué hacen este ruido tan extraño, aunque un investigador descubrió que lo están haciendo por sí mismas. Cuando tocas una sola roca, emite un tono de baja frecuencia que no puede ser escuchado por los oídos humanos. Sin embargo, cuando golpeas la roca, se juntan los tonos interactuando y ese es el sonido que escuchamos realmente. Número 1. Kawah Ijen, el volcán con lava azul. En Indonesia hay una mina de azufre construida en un volcán y cuando los trabajadores entran en ella por la noche, apagan las luces porque no las necesitan, ya que su camino está iluminado por el extraño líquido azul que gotea por el costado como lava. Kawah Ijen, a menudo descrito como un volcán con lava azul, aunque ahora los científicos saben que el líquido azul no es realmente lava, es azufre. Gases sulfúricos adentro se calientan y salen de allí disparando llamas azules hasta 5 metros en el aire. Los gases se condensan en líquido. El azufre que se derrama por las faldas de la montaña parece fluir como lava azul neón. Todo el azufre en el aire lo hace tóxico. Y los investigadores y fotógrafos que lo visitan deben usar máscaras antigases para mantenerse a salvo. Pero los trabajadores de la mina no lo hacen y sufren a través del aire irrespirable, mientras trabajan a la luz del resplandor azul pálido que lentamente los está matando y es diferente a cualquier otro en el mundo. Muchas gracias por ver el video. Si lo disfrutaste, por favor, házmelo saber haciendo clic en el botón compartir. Y no olvides suscribirte para que puedas ver mis próximos videos. Soy Frank, hasta la próxima historia.